Muy dinámico. Amigo Román, se ha hablado mucho de la reforma previsional, ¿no? Pero por allí no se entendía bien, ¿no? De qué la reforma previsional, si en realidad era, ¿cómo podemos decir? Mejoraba lo del kirchnerismo o al contrario desmejoraba la oferta del kirchnerismo. ¿Cómo era? ¿Cómo es? Está bien, lo que no se comprende desde la explicación se va a comprender por el bolsillo. Claro. Eso los ciudadanos más temprano que tarde se van a dar cuenta, y van los jubilados y los trabajadores. Y te explico por qué. ¿Por qué nuestra organización sindical, como muchas organizaciones del movimiento obrero, se han pronunciado en contra de la modificación, de la actualización de los haberes jubilatorios? Tiene que ver justamente porque lo que se vendió como el 82% para los jubilados, el 82% móvil, no termina siendo más que el 82% de salario mínimo vital y móvil. Claro. La actualización y la utilización de los coeficientes que permiten aumentar el valor de las jubilaciones termina impactando en las asignaciones familiares y en las asignaciones universales por hijo. Por eso decimos siempre nosotros que todo lo que tenga que ver con la actualización de los saberes de los jubilados termina impactando al sector de los trabajadores y a las familias más vulnerables que no están fuera de la economía formal. Cuando nosotros, dentro del arco opositor, en defensa del movimiento obrero, porque incluso, esto hay que aclararlo, hubo dirigentes sindicales que no eran afines al kirchnerismo en su momento, para que no se termine pensando como una defensa a una gestión anterior, sino que en términos concretos y en términos reales, la implementación de los nuevos coeficientes de actualización que propuso el gobierno a través de la reforma, que no es una reforma previsional en síntesis, porque eso está en marcha. La reforma previsional incluye otros factores que tienen que ver no solamente con la actualización de los saberes, sino con la administración, las formas de recaudación de las arcas del Estado, en materia de previsión social, cuestión que administra ANSES. Tiene que ver con la edad jubilatoria, incremento o no de la edad jubilatoria, tiene que ver con la no existencia de moratorias que permitan a las personas poder cubrir los años de trabajo sobre la economía informal, que han podido de alguna manera acceder a las prestaciones de la seguridad social, producto de poder comprar esos años en muchos casos. Es mentira ese mito, o sea, que se ha instalado. Igual es un debate muy de la clase media, ¿no? Que dice, no, bueno, aquel que no aportó que no cobre jubilación. Cuando por ahí muchas personas trabajaron o de empleadas domésticas, en negro. No solo eso, no solamente es una discusión de clase media, sino que es una... Pero pega mucho, es una discusión, mucho la clase media, pega particularmente en la clase media, y obviamente una discusión citadina. Cuando uno dice, pongan la lupa en los sectores rurales, pongan la lupa en las economías regionales, donde la posibilidad de acceder a una jubilación que después daba derecho a una pensión en el caso de que falleciese el beneficiario, y la inclusión a través de la asignación universal por hijo o el incremento de las asignaciones familiares tuvo un impacto económico y social en cuanto a ampliación de derechos muy importante en los sectores de la economía rural, por ejemplo, y eso no se dice. Siempre se buscan ejemplos de alguna señora gorda de un barrio paquete porteño, de un barrio más o menos paquete de clase media de una ciudad como Rosario o Córdoba, para denostar una política que trajo beneficios de inclusión social a sectores que son vulnerables y que en definitiva no tenían ninguna prestación del Estado. Yo creo que lo que hay que rediscutir es esa cuestión. Creo que sí tiene que haber una discusión en materia de cómo debe ser la recaudación, la administración y cómo deben ser las prestaciones de la seguridad social. Pero no tienen que ser a la baja, no tienen que ser a la chique. Y en todo caso el sistema de previsión social debe ser sostenido por quienes más ganan, y no es eso lo que está sucediendo. Claro. De hecho, hay que recordar que la ley de reparación histórica que se votó en el 2016 tenía como centralidad el blanqueo de capitales de altos funcionarios de este gobierno actual. O sea, ¿cuál es el beneficio para la gente? ¿Eso es culpa de los trabajadores de ANSES? ¿Es culpa de los trabajadores? ¿Es culpa del pobre que porque es pobre tiene que de alguna manera hacerse cargo de su condición y tolerar que le digan que es pobre porque así lo desea? Bueno, nosotros estamos... explicado cortitísimo, porque lamentablemente sí, se nos acaba el tiempo, seguramente va a haber otra oportunidad para seguir charlando de estas y otras cuestiones, pero ¿qué es lo del famoso fondo de intangibilidad?
El Fondo de Garantía de Fondo de Sustentabilidad. Garantía de Sustentabilidad. Bueno, Hoy estoy... ¿Qué es eso? Porque tampoco se entiende bien, ¿no? Bueno, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad fue creado en el proceso de, bien cortito y comprensible, fue creado a raíz de la nacionalización de los fondos que eran parte de las acciones, etcétera, etcétera, títulos, que eran parte de las AFJP. Cuando se nacionaliza el sistema de previsión, o sea que estaba en poder de las AFJP, se crea el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Ese fondo tiene una serie de elementos de la economía real que permite al ANSES administrar el dinero que se recauda a través de la previsión social. O sea, cuando hablamos de la recaudación, no solamente es la plata de los jubilados, es la plata de los trabajadores, porque de alguna manera aquellas personas que compran un paquete de cigarrillos o un kilo de arroz, compra el IVA, por ejemplo, tributa a la previsión social. Ese dinero que es de los jubilados y de los trabajadores, compone lo que, junto con títulos, fideicomisos, acciones en distintas empresas nacionales o de capitales incluso transnacionales, componen el dinero de la clase trabajadora y del sector jubilado. Cuando nosotros decimos que le están echando mano a esa cuestión, y ahí empieza la discusión y la complejidad de explicarle a la ciudadanía, es porque en la administración del Fondo de Garantía de Sustentabilidad se utilizan herramientas de tipo financiero, de tipo técnico financiero, que empieza a alejarse de la comprensión de la ciudadanía, claro. El común denominador del ciudadano. Ejemplo, el acuerdo con Qatar, ¿qué significó? No recuerdo bien la frase de Scalabrini Ortiz, pero decía algo parecido de forma fácil, ¿no? Que justamente la economía era de fácil entendimiento. Cuando uno veía que era complicada, sí, era porque te están mintiendo. Porque te están mintiendo, sí. La entiende cualquiera la economía, ¿no? Porque es algo básico, evidentemente. Sí, sí. Y bueno, esto no se puede explicar, o sea, por eso nosotros es más, la ciudadanía... Después, una parte de la ciudadanía, después de la reforma de la reparación histórica o la reforma previsional que se votó a fines del año pasado, algunos comienzan a preguntarse qué es el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. O sea, y se desconocen las herramientas que se están, o sea, las acciones que se están llevando dentro del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que debería tener una mesa en la que participen distintos sectores, como el sector jubilado, el sector de los trabajadores, mesa que no está, una mesa de café se ha conformado. También se ha cuestionado que durante el kirchnerismo también sucedía eso. Entonces, lo que nosotros concienzudamente siempre decimos que esa debe ser una discusión permanente. No se trata, ahora se cuestiona a Cambiemos y defender. No, yo creo que nosotros como trabajadores del área específica en materia de previsión social, sabemos que eso debe ser una discusión permanente, debe tener mayor transparencia, se le debe explicar a la ciudadanía de qué se trata, porque son los fondos de los jubilados, de todos. Si el Estado se desprende de acciones de algunas de las empresas, como por ejemplo Telecom, ha sucedido, el Estado, la ciudadanía debería saber o debería tener una opinión al respecto. O sea, la actual gestión no puede desprenderse de acciones así porque sí, por una propio de la articulación de la timba financiera, sin que la ciudadanía se entere de qué se trata.